Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy, como siempre, con nuestro hermano Carlos. Feliz de estar aquí con nuestra audiencia cada lunes compartiendo la palabra de Dios que es viva y eficaz para nosotros. Claro que sí, claro que sí. En el día de hoy estaremos hablando un tema muy edificante e interesante, Carlos. Y es la obra del Espíritu en el predicador. La obra del Espíritu en el predicador, Carlos, es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Pero antes nosotros queremos decirle que nosotros nos congregamos como iglesia en el edificio que está ubicado en la Espaillat número 86. El edificio está ubicado en la Espaillat número 86 y estamos pastoreados por nuestro hermano Alvin Carrasco. Recuerda que nosotros tenemos culto los días domingo a partir de las 9 de la mañana y también luego servicio, culto de acción de gracias a Dios, y también para los días martes tenemos verdades bíblicas. Los días jueves tenemos nuestro culto a partir de las 7 de la noche y para este jueves los caballeros estarán dirigiendo. Este jueves los caballeros les corresponde la dirección del culto. Para el día sábado, los días sábado, recuerde, entonces los jóvenes a partir de las 5:30 de la tarde. Recuerda que nosotros también nos encontramos a través de Isma Visión y también a través de Caña TV 55 en UHF, y en Isma Visión estamos en el 74 en el sistema de cable de Aster y también para toda la región este, y en el 79 en Punta Cana y Bávaro. No recuerdo ahora para la zona de Punta Cana y Bávaro, y próximamente para todo el país. Recuerde Isma Visión, ahí nos pueden sintonizar, y también por Caña TV en el 55. Otra cosa, si usted no está sintonizando en nuestro canal de YouTube, también queremos decirle que estamos al este de la República Dominicana en este canal de Mundo Cristiano IDP. Entonces, Carlos, en el día de hoy, el tema que estaremos tratando, recuerden que todo este mes hemos estado hablando de la persona del Espíritu Santo, y en el día de hoy, vamos a estar hablando la obra del Espíritu en el predicador. La obra del Espíritu en el predicador, Así es. Carlos, que es algo fundamental. Que debemos conocer. Claro que sí, que debemos conocer como obra, de qué forma, cuál es la ayuda que nos da, y todo eso necesitamos analizarlo a la luz de la palabra. Y desconectarlo de tres cosas que a veces se juntan en estos temas del Espíritu Santo, que es el fanatismo, emociones y el miticismo, como que a veces suplanta la verdadera función del Espíritu Santo. Y nosotros lo usamos para emociones y cosas no propias. Claro que sí, y nosotros podemos ver, Carlos, y nosotros a modo de introducción, que necesariamente nosotros como personas, como predicadores o enseñadores de la palabra, vamos a enseñar la palabra, necesariamente debemos de depender de la persona del Espíritu Santo. Podemos poner el ejemplo de Jesús. En el caso de Jesús, recuerda cuando Jesús inicia su ministerio, Él es bautizado por Juan en el Jordán, y dice la palabra que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, corporal en forma de paloma, a la persona de Jesús, a testificar que era Jesús, que será mi hijo amado, y lo podemos ver en Lucas 3:22. Más adelante, Carlos, en Lucas 4:18, Jesús en Nazaret, se le permite leer el libro, le pasan el profeta Isaías, y él lee la escritura donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres y predicar. Y él le dice a ellos que delante de ustedes se ha cumplido esta profecía. Esta promesa. Él le está explicando lo que había pasado en el Jordán. Jesús lo está explicando aquí.
Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y ahí dio el inicio al gran pleito para el ministerio, Carlos, el ministerio de Jesús. Y si nosotros nos vamos, ejemplo, en el caso de los apóstoles. ¿Cuánto tiempo duraron con Jesús? 3 años. Los apóstoles tuvieron experiencia con Jesús, los milagros que hizo Jesús, enseñanza de primera mano, fueron testigos de la transfiguración, ¿verdad?, de Jesús. Fueron testigos de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús, y aún así negaron a Jesús. Un momento, otro se airó. Es cierto, pero eso no capacitó. Exactamente. No lo capacitó para ellos salir a predicar. Porque si nos vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos, dice nuestro Señor Jesucristo, miren, vayan al aposento, ¿verdad?, a Jerusalén, y no salgan hasta tanto no sean llenos, no sean bautizados con el poder del Espíritu. Y en el versículo 8, 1:8 dice, y cuando ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo, ustedes serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Pero necesitaban la unción, el bautismo del Espíritu Santo. La dirección. Santo. Aquí tengo Juan 14, ¿verdad?, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo he dicho. Así que todas esas cosas que Dios predicó durante todo ese tiempo, eso fue lo que yo Sí, lo que ellos escribieron, todo lo que Jesús hizo, ellos lo escribieron, lo redactaron y no hay ningún tipo de contradicción. Entendemos, Carlos, que sí, Jesús, dicho de Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes predicadores, decía que a Jesús como hombre no tendría la posibilidad de llevar de manera efectiva y eficaz su ministerio a cabo sin la asistencia y dependencia del Espíritu Santo. Si eso era nuestro Señor Jesús, imagínate nosotros. El mismo apóstol Pablo, cuando le dijo a los corintios, mire, yo no vine a ustedes con palabra persuasiva, en 1 Corintios 4, versículo 5, ahí él dice, yo no vine a ustedes a vosotros con palabras persuasivas y de humana sabiduría, sino con, vamos a decir, poder del Espíritu. Sí. Y sucede que ya él venía de un debate filosófico donde argumentó tantas cosas y se dio cuenta que había perdido su tiempo. Ciertamente. O sea, dice, que no, ahora no vengo con esto. No. Vengo y entonces, con el Cristo crucificado, que ese sí cambia corazón. Ciertamente. Entonces entendemos, Carlos, en ese sentido, que para nosotros ejercer el ministerio, sea de canto, sea de comunicación, sea de la predicación, sea de la enseñanza, necesariamente debemos depender del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y nosotros podemos inmediatamente... ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es su función? Y antes porque como es, el tema es Ávila, la obra del Espíritu en el predicador, necesariamente tenemos, y hoy día que hay tanta predicación, Carlos, de manera que uno dice, wow, eso será ya más predicación. Es considerado predicación lo que está haciendo esta persona. Y lo podemos ver, y por eso queremos definir lo que es predicar. Y ya arman como todo un show, con entrada, salida. Ahora le toca al Espíritu Santo, ahora me toca hablar en lengua, y ahora entonces llamo ahora a poner manos. Es decir, todo se arma como todo un show, tomando a la persona del Espíritu Santo. Para hacer ese tipo todo ese sensacionalismo que impera en este tipo de actividad. Pero nosotros estamos enfocados y queremos llamar la atención, estamos tratando de hacerle entender a nuestra audiencia cuál es la función del Espíritu en el predicador. ¿Qué es predicar? ¿Qué dice la palabra? Podemos ver una definición de predicar que nosotros tenemos por acá, que es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras a través de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia, compasión, a través de toda la personalidad de un hombre llamado, redimido, calificado por Dios bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios en Cristo, para la salvación de los pecadores y la edificación de los creyentes. Eso es predicación, Carlos. Así es. O sea que ese ejercicio es extraer la información del texto, Carlos. Es una exégesis que debemos de hacer. Entonces, ahí,
¿Cuál es la clase de ayuda, entramos, que necesita o que tiene el predicador? Y ahí entramos a esa primera parte, ¿verdad? Pudiéramos decir, de qué esa ayuda, cuál es la ayuda que necesita ese predicador. La principal ayuda, que fue una que comenté en Juan 14, que es que nosotros estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, primero el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Eso es lo primero, nos ayuda a entenderla. Pero luego cuando la exponemos, el Espíritu Santo es quien nos guía a recordar esas cosas que nosotros ya tenemos y nos dice y nos muestra el camino a hacerlo. Ciertamente, Carlos, y recuerda algo que hay una de las cosas que debemos entender, y es que vamos a decir, la iluminación no, vamos a decir, anula lo que tú decías, el estudio de la palabra. Sí, sí. O sea, la iluminación, ¿verdad? Trae nuevas cosas. ¿Verdad? Cuando Dios nos manda a predicar lo que ya está escrito. Pero eso no anula que yo debo de estudiar de manera responsable, diligente, lo que es la palabra de Dios. Porque Él dice que Él me va a recordar. Y si tú no sabes las cosas que Dios ha enseñado, entonces ¿qué te recordará el Espíritu Santo? Recordar. Entonces Él le hablaba a los apóstoles, ¿verdad? Y la aplicación a nosotros en estos momentos, ¿cuál es? Que cuando yo estudio el consejo, la palabra, la revelación de Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Trae a mi entendimiento y trae a mi mente esas palabras que yo he estudiado, que he analizado. Nosotros en algunos momentos hemos estado, Carlos, que todas las ideas nos fluyen de una manera tan, así mismo, valga la redundancia, bien fluida. Es como un torrente de agua que sube a borbollones y todas las ideas se entrelazan. Pero no todo el tiempo es así, no todo el tiempo es así. Y eso dice, bueno, este hermano está inspirado. Está inspirado, tiene la libertad, está en la libertad del Espíritu o en la unción del Espíritu Santo. Pero, o sea que el Espíritu Santo viene a ese tipo de cosas en lo que es el predicador en sí. Y nosotros los cristianos experimentamos eso, porque hay tantas veces que hemos leído la palabra de Dios, la hemos escuchado, pues pudiéramos decir algún pasaje bíblico, y llega un momento en que entendemos algo que Dios quería decirnos ahí en esa palabra. Y ese es el Espíritu Santo que trabaja, basado en esas cosas que ya hemos leído y hemos conocido. El Espíritu Santo no lo desarrolla, nos dice, mira, Carlos, eso que tú leíste, que pasó desapercibido, es para que cambies esto. Exactamente, estamos hablando de la iluminación, ese entendimiento que Dios nos da por medio de cuando estamos, a verdad, haciendo la exégesis, estamos estudiando el texto. Él me da ese de la forma. ¿Cuál es la forma que usa Dios, que usa el Espíritu para darme iluminación? Es por medio de el estudio diligente de la palabra. Él te ilumina para que tú puedas entender, así como le hizo entender a los apóstoles, ¿te acuerdas? En Lucas 24, 45, ¿verdad? Si mal no recuerdo, sí, así es, donde él se le aparece a los 11 y ellos como que pensaban que él era un espíritu y él le tiene que, ¿verdad? Le dicen el 45. Sí. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Exactamente. Ellos no habían, entonces él le dio el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. Cuando se habla la Biblia de las Escrituras, se está refiriendo, hermanos, a los profetas y a los salmos. Entonces ellos lo habían leído, lo conocían, pero no lo habían entendido. Entonces Dios, el Espíritu Santo, permitió esa iluminación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos ilumina. No nos revela, hermano. Yo escucho con mucha frecuencia confundirse la iluminación con la revelación. La revelación ya fue dada. Fue dada la revelación por medio de los apóstoles y profetas. Y esa revelación usted y yo la tenemos en las Escrituras. Ahora, cuando esa Escritura yo la estudio, el Espíritu Santo me ilumina y yo puedo entender puedo entender ese conocimiento espiritual que está transmitiendo Dios por medio de su palabra. Una cita muy importante que pegaría ahí antes de continuar con la próxima parte, y es que por eso dice en Corintios que las cosas del Espíritu para el que no anda en el Espíritu son como locas. Ok, tú estás hablando de 1 Corintios 2:14, que establece y dice
que el hombre carnal no puede entender percibir las cosas del Espíritu. Entonces pasa así, una persona carnal lee la Biblia y para él sería locura todas esas cosas. Entonces ahí entra la función del Espíritu Santo que nos hace a nosotros darle sentido a esas cosas que nosotros escudriñamos. Así es, esa persona carnal, entiéndase que no le entiendo. ¿Cómo que no lo entiendo? Porque no son letras, no son oraciones. Sí, usted va a entender las letras, va a entender las oraciones, pero no va a entender el espíritu que envuelve esa información. Sería locura. Exactamente. Entonces ahí donde entra el detalle. Entonces, Carlos, avanzando con relación a lo que hemos hablado, de lo que debemos de hacer, que debemos extraer del texto, la información, porque la iluminación no anula lo que es el yo de manera responsable, ¿verdad? Estudiar la palabra del Señor y darle mente, como le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta 2:7, que dice, dale mente. O sea, mira, en esto que tú has oído de mí, en esto pensás, o sea, dale mente a lo que tú has escuchado de mí. Manténlo en mente. Exactamente, eso es lo que quiere transmitir aquí. Entonces, nosotros debemos de hacerle entender a nuestros oyentes que necesariamente debemos, para yo poder conocer y ser iluminado, tengo que estudiar la palabra del Señor. No es como este famoso texto que dice que yo abro la boca y Él la llenará. Dicho sea de paso, ese texto lo que está hablando que Dios va a llenar la boca, pero no es de su palabra, es de comida. Necesariamente deténgase, vaya al texto y estudie, porque es de comida, no es de la palabra que se quiere referir ahí. Entonces, avanzando, Carlos, dijimos que lo que hace en el predicador, que nos da iluminación nos da valentía, de nuevo. Nos prepara para la misión de Cristo. Exactamente. Ir a predicar el esa evangelio. Pasión, convicción. No convence de pecado al que no conoce a Dios. Que no, o sea, en el predicador. En el predicador. Ahora, en el oyente, ¿qué? Porque eso en el predicador. ¿Qué produce en el oyente esa palabra? Bueno, produce, como tú decías ahora como mismo. Dice Juan 16:8. Exacto, que lo convence. Dice así, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Exacto, es al oyente no creyente. Exactamente. Al oyente creyente produce en él, entonces produce, ¿verdad? Si está en una falta de arrepentimiento, produce santificación, porque esa palabra es aplicada, el Espíritu Santo la aplica, ¿verdad? A nuestras vidas y nos lleva a arrepentirnos, y por el medio de su palabra que somos santificados. Y uno de los mayores regalos que nos sella también, para eso sirve el Espíritu Santo, para sellarnos como hijos de Él. Dicho sea de paso, y quien nos sella no es el Espíritu Santo, es Cristo con el Espíritu Santo, porque Espíritu dice, Santo. Con el Espíritu fuisteis sellados, o sea que el Espíritu es el sello, hermanos. Entonces, sí, porque son detallitos que se parecen, pero hay que necesariamente aclarar, Carlos. Sí, Efesios 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Exactamente. Otra de las cosas, ¿verdad? De las funciones del Espíritu Santo para el oyente. Para el oyente. En el oyente. Ahora, ¿qué puede implicar o puede incidir en que yo no reciba esa ayuda del Espíritu? Tú lo has leído ahí, 4:30. Contristar al Espíritu. Cuando tú contristas a tu esposa, hay algo que pasa, que se retrae, ¿verdad? Wendy, Cristi, si algo que yo hago que no le agrade, que no está bien, ella se contrista. ¿Y qué significa que se retrae? ¿Qué retraer? O sea, si te iba a dar una papachadita, un abrazo, no lo hace. Entonces, de la misma forma, el Espíritu Santo se contrista y no va a operar, no va a obrar de la misma manera. Otra cosa, no podemos pretender que el Espíritu Santo obre en lo que estamos haciendo si le dedicamos 10 minutos o qué sé yo, unos segundos antes de predicar y decirle al Señor que Él tome control y dominio en lo que yo voy a decir. Que a veces suena como tan negligente y pudieran las personas pensar, Arturo, basado en lo que estabas diciendo, como que no somos cristianos como marionetas, ¿me entiendes? No, Dios haga lo que tú quieras, yo no tengo ninguna responsabilidad en este caso, dirígeme, pon en mí lo que yo voy a decir, ayúdame a manejar a mis hijos. Pero lo que hace el Espíritu Santo es que todo el manual de vida del cristiano, el Espíritu Santo hace que nosotros lo entendamos. Ciertamente. Es decir, ahí es que está cómo yo voy a ser un buen esposo, en la Biblia. Ahí es que está qué tengo que hacer yo para obtener mi salvación, que es arrepentirme y conocer a Cristo y entregarle mi vida. Entonces,
el Espíritu Santo viene como un engranaje de esos tres elementos. Pudieran decir, pero él no lo puede hacer diferente, es que Dios lo hizo así. Él creó toda su estructura y dijo, Carlos, para tú conocer mi verdad, necesitas escudriñar la palabra y por medio del Espíritu Santo tu vida va a ser renovada. Exactamente. Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Hablando Jesús. De la persona del Espíritu Exactamente, Santo. dice. Exactamente. Él no va a hablar cosas nuevas, no, Él va a hablar de lo mío. Lo que ya yo le dije a ustedes, lo que está escrito aquí, Él lo tomará. Así es. Y se lo dirá a ustedes. Claro que sí, eso en el caso de los apóstoles, en el caso nuestro, debemos de que cuando yo ministro, cuando yo enseño, Carlos Ávila, vamos a decir, pudiéramos decir, necesariamente en lo que yo hago, debe cumplir con ese requerimiento, sí. Porque si en vez de yo glorificar a Cristo como predicador, estoy tratando de glorificarme a mí mismo y tratar de que las personas en vez de mirar a Cristo me vean a mí, entonces posiblemente tenga también situación y retraerá. Dicho sea de paso, va a contristar al Espíritu. Otra de las cosas que contristan al Espíritu es vamos a decir, el perezoso, el no ser diligente, el no trabajar en desentrañar las verdades que están en ese texto. Y entonces eso hace... No querer aplicarlo también. Y entonces si yo hago un esfuerzo, Carlos, de estudiar, de desentrañar lo que quiere el Señor decirle a la iglesia, ¿cómo tú crees que el Espíritu puede obrar de manera eficaz en el mensaje o en la enseñanza que yo estoy haciendo? Y la Biblia recomienda que dice que con diligencia. Diligentemente. Sí, diligentemente debo de crecer en entendimiento y conocimiento. Cortar la palabra con derecho. Y ese término es para tu derecho y con exactitud. Con exactitud. Y para poder hacerlo necesita, ¿verdad? Estudiar y la persona del Espíritu Santo. Y que tenemos un compromiso entonces con predicar correctamente la palabra y entenderla, que nosotros la podamos desarrollar como Dios quiere. Claro que sí. Que nosotros la prediquemos. Claro, Carlos, porque hay algo y es lo siguiente, que lo que el oyente necesita es ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, tú y yo la podemos ver, hacerla que el oyente pueda verla por medio de la predicación correcta del Evangelio. Segunda de Corintios 3:18, recuerda que dice de qué forma nosotros somos transformados, como mirándonos a un espejo, la gloria de Dios. Pero ¿y cómo yo veo la gloria de Dios? En las Escrituras. Sí. ¿Cómo yo hago que el oyente pueda ver la gloria de Dios? La palabra en mi vida. Cuando yo puedo esa palabra trazada de manera correcta, trazarla y él pueda, verdad, mirarse, visualizarse en ese espejo, tanto el que no es creyente como el creyente, entonces ahí va a ser transformado. El que no es creyente vendrá a los pies del Señor, y el que es creyente, esa palabra Dios la usará para transformar su vida. Así es. Es importante que, y no menos... menospreciar. Vamos a decir, menospreciar el trabajo del Espíritu Santo. Y es cuando el ego entra, es decir, que desplazamos en cierto momento. Importantísimo eso que señala Ávila, porque cualquiera de nosotros podemos caer en esto. Yo soy doctor en teología, yo conozco el texto griego, hebreo, y entendiendo yo que conociendo todos estos tecnicismos y todas estas condiciones humanas, naturales, puedo entender que yo no necesito el Espíritu Santo. Pablo le llama vana sabiduría. ¿Entiendes? Combinada, porque incluso aún en las cosas bíblicas puede llevarme a la banalidad. A la banalidad y perder la esencia del mensaje, que es transformar vidas. Cierto. El propósito de las Escrituras no es yo gloriarme, no es yo hacer show, no es yo comérmela, como dicen los dominicanos. No, es mostrar a Cristo. Cierto. Y se muestra a Cristo por vía de presentar las Escrituras. La palabra del Señor. De que las personas cambien. De que los padres sean mejores padres, de que los miembros que escuchan el mensaje puedan salir transformados. Claro, y de esa manera, el domingo, el día que se predica, cuando la iglesia va a cada uno de sus lugares, a cada uno de sus ocupaciones, esa iglesia comienza a ¿qué?
por medio de la palabra y lo que hace en sus acciones, se convierte en una ventana por la cual otros ven a Cristo en lo que hace. Y le allana el camino al Espíritu Santo. Que va a trabajar por vía de esas palabras que van a caer en el corazón de esas personas. Ciertamente. O sea que la persona del Espíritu Santo es una de las funciones que hace en el predicador, nos da esa capacidad de entender la iluminación. En el oyente, ¿verdad? Lleva esa convicción al oyente, pero que esa ayuda puede ser refrenada, puede ser resistida por querer yo entender que puedo hacerlo por mis condiciones y no entender que dependemos de la persona del Espíritu Santo. Si Jesús dependió para lograr su ministerio, la eficacia, humanamente hablando, tuvo la dependencia del Espíritu Santo. Los apóstoles también, que nos dejan a nosotros, Carlos Ávila. Así es. Necesitamos la dependencia del Espíritu Santo. Así es. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este estarían por acá. Dios bendiga, Dios le guarde.